Amigos, hoy es 24 de diciembre y para celebrar estas fechas traemos para ustedes esta colección de historias ocurridas en la víspera de Navidad. Como dicen, la Navidad es época de dar y recibir. Y como ustedes nos han dado su preferencia, hoy van a recibir 3 relatos que esperamos los acompañen en esta noche de paz. Reciban todos un abrazo. Recuerden que mi nombre es Mario y esto es Gritos en la Noche. Miren lo que me trajo Santa Claus. Nos despertó nuestro hijo eufórico aquella mañana de diciembre. Nos estaba mostrando su juguete, aquello que le había dejado Santa Claus. Mi esposo y yo nos vimos confundidos y le preguntamos dónde lo había encontrado. Mi hijo dijo que estaba debajo del árbol de Navidad, envuelto y con una nota para él. Aquel año había sido sumamente difícil para nuestra familia. Mi esposo y yo habíamos perdido el trabajo. Además, las enormes deudas hospitalarias por la larga enfermedad que había padecido mi madre antes de morir nos habían acabado económicamente. Aunado a las deudas en el banco, a una fractura que sufrió mi esposo y demás contratiempos pequeños, aquel año habíamos tenido que dejar nuestra casa que estábamos pagando y nos habíamos mudado a una humilde vecindad en el centro de la ciudad. Por supuesto, los regalos de Navidad no eran una prioridad. Afortunadamente, nosotros no teníamos la tradición inculcada en nuestra familia de que Santa Claus dejara regalos, pero sí queríamos darle algo a nuestro hijo. Un poco de ropa era lo que habíamos comprado para él. Así que cuando esa mañana nos mostró el carrito de juguete que había recibido, no pudimos sino sorprendernos e inquietarnos. Mi esposo se levantó rápidamente y revisó todo. Las puertas y ventanas estaban completamente cerradas y no había señales de que alguien hubiera entrado, pero no había forma de que ese juguete hubiera llegado ahí. ¿Santa Claus? Tal vez. Digo, es la explicación más inofensiva, pero la realidad es que durante los meses que estuvimos viviendo en aquella vecindad, mi esposo y yo permanecimos aterrados de que alguien más ahí tuviera las llaves de nuestra casa, de que alguien más pudiera entrar durante las noches mientras dormíamos, de que alguien nos estuviera acechando en nuestros sueños. El diablo estaba paseando anoche afuera de la casa, nos dijo mi prima Malena cuando llegamos a aquella celebración de Navidad. Recuerdo bien que mi abuela decía que, contrario a lo que se cree, durante eventos y fiestas religiosas, el mal está mucho más presente. Satanás y sus demonios buscan a toda costa hacer que la fe de los hombres se tambalee y así terminar arrastrando sus almas al infierno. Era 1997. Aquella Nochebuena cené con mi familia completa en casa de mi abuela, que se encontraba en la misma colonia que mi casa, solo que en extremos opuestos. En la misma zona vivían Carlos y Flavio, mis amigos de toda la vida, desde que nos habíamos conocido en el kinder, y a quienes, como sus celebraciones familiares eran muy tranquilas e incluso aburridas, los invité a pasarse por casa de mi abuela después de cenar. En mi familia armábamos realmente una fiesta como era debido, así que mis amigos seguramente pasarían un muy buen rato con nosotros.
No estaba equivocado. Ambos llegaron cerca de las 11 y terminamos divirtiéndonos, bailando y bebiendo con mi familia hasta casi las 5 de la mañana. A esa hora Flavio se despidió. Era momento de retirarse a casa. Carlos también se iría, y sin pensarlo mucho, también decidí irme con ellos. Mis papás aún tenían energía disfrutando tragos con mis tíos, pero yo ya estaba muy cansado. Mis amigos y yo debíamos caminar unas 10 cuadras para llegar al otro lado de la colonia. Ahí dejaríamos primero a Carlos, y Flavio y yo caminaríamos básicamente unos cuantos metros más para llegar a la acera donde estaban nuestras casas. Nos despedimos de todos e iniciamos el camino de regreso. Veníamos bromeando, ya bastante mareados por el alcohol que habíamos consumido, hablando de lo que haríamos los siguientes días que teníamos descanso de la universidad. Atravesamos entonces una acera donde se encontraba la parroquia de la colonia, aquel templo al que apenas unas horas antes habíamos asistido los tres con nuestras familias para la misa de Nochebuena. Vimos algo inusual. El sacerdote estaba afuera en las escaleras. El padre Sergio se encontraba sentado en el último escalón con las manos cubriéndose la cabeza, como si se hubiera quedado dormido. Por supuesto, aquello nos pareció muy raro. Tal vez alguna familia lo había invitado a celebrar la Navidad y había regresado también con algunas copas de más. Por supuesto, nosotros no juzgábamos eso, aunque nos parecía así un poco inapropiado que se hubiera ido a celebrar usando su sotana. Nos acercamos entonces para moverlo, para despertarlo y decirle que se metiera a la casa parroquial, o al menos a la iglesia. Estaba comenzando a hacer mucho frío y nadie quería que el padre se enfermara. Flavio entonces lo agitó de los hombros. El padre Sergio levantó la cabeza tambaleante, como si estuviera sumamente ebrio. Abrió muy grandes sus ojos, con sorpresa, pero también de una forma bastante inquietante. Le dijimos que necesitaba entrar a la casa o a la iglesia, y el padre solamente señaló la puerta del templo, sin decir ni una palabra. Carlos fue a revisar. La iglesia estaba abierta, así que sin saber muy bien qué hacer, al no encontrar ninguna llaves en su vestimenta, Flavio y yo levantamos al sacerdote y lo detuvimos de los hombros para cargarlo hasta adentro del templo, donde lo recostamos en una banca, esperando que al menos eso lo protegiera del frío. Se quedó acostado. Salimos de ahí cerrando la puerta y comenzamos a bajar las escaleras de la iglesia, un poco conmovidos porque el padre se quedara solo ahí, pero también bromeando de la misma situación. Ya saben, jóvenes alcoholizados siendo jóvenes alcoholizados. Después, no recuerdo bien cómo, pero Flavio volvió a mencionar que el padre se quedaría solo. Y entonces, una voz nos llamó. ¿Jóvenes? Escuchamos llamarnos a alguien. Era una voz horrible que hizo que los tres volteáramos hacia nuestras espaldas. En el atrio de la iglesia, el padre Sergio estaba parado en la orilla de los escalones. Aquella persona que apenas habíamos dejado recostado totalmente fuera de sí, ahora se encontraba ahí,
de pie, completamente erguido. Su gesto lucía extraño. Parecía sonreír, pero esa mueca que tenía en la cara era demasiado exagerada, como si su boca pudiera estirarse hacia los lados. La voz con la que nos había llamado ya nos había inquietado, pero en conjunto con aquella imagen, provocó que la sangre se nos helara a los tres. Yo nunca estoy solo. Está conmigo. Volvió a decir con aquella aterradora voz que sonaba como muchas voces a la vez. Nosotros comenzamos a caminar con las piernas temblando. Entonces, el padre Sergio bajó las escaleras, pero no lo hizo. No lo hizo dando pasos. No. Les juro que aquel sacerdote flotó sobre los escalones hasta llegar al piso. Eso fue lo último que vimos, porque en ese momento los tres comenzamos a correr. Corrimos como probablemente teníamos años de no hacerlo. Corrimos sintiendo que aquella cosa venía pisándonos los talones. Llegamos a casa de Carlos y los tres nos metimos ahí. Su familia ya estaba dormida, claro, pero a nosotros no nos importó repetir casi gritando y con groserías que no podíamos creer lo que habíamos experimentado apenas unos segundos antes. Sobra decir que ni Flavio ni yo nos fuimos a casa hasta que el sol había salido por completo cerca de las 9 de la mañana. Mis papás, habiendo agarrado una juerga como tenían años de no hacerlo, regresaron a mi casa hasta bien entrada la tarde. Mi mamá llegó prácticamente a dormirse, pero antes de acostarse, aproveché para preguntarles sobre el padre Sergio, porque era una persona sumamente amigable con toda la comunidad. Todos lo amaban. Oh, no, hijo. El padre no va a regresar hasta el sábado. Después de la misa, don Ramón se lo llevó a Toluca para que pasara las Navidades con un primo de él. Me respondió mi mamá. No le dije nada en ese momento de lo ocurrido, y francamente pasarían algunas semanas antes de hacerlo. Por increíble que parezca, mi mamá no me dijo que era mi imaginación, ni invalidó mi historia. Al contrario, me recordó que aquel día de Navidad, esa noche, al llegar a la casa de la abuela, mi prima Malena, al saludarnos, nos dijo casi entusiasmada que el diablo había estado paseando afuera de su casa la noche anterior. Yo no escuché nada más, pero aparentemente mi prima repitió eso muchas veces durante la noche. Y cuando mi mamá le preguntó a mi tía de qué hablaba la niña, ella le dijo que la noche anterior habían salido a la calle después de haber escuchado claramente como si una lámina enorme fuera golpeada en su jardín. No encontraron nada que hubiera provocado ese sonido. Ni ellos, ni sus vecinos, que también salieron alertados por aquel ruido. Y mientras los adultos platicaban, preguntándose qué habría sido eso que escucharon, los niños comenzaron a decir que el diablo andaba paseando por esas calles esa noche.
Entonces todos, incluida mi madre cuando escuchó esa historia, pensaron que era simplemente un episodio de imaginación desbordada de los niños y tal vez influencia de alguna película de terror. No los culpo. Yo hubiera pensado igual, pero después de lo que vimos, tal vez aquellos niños no estaban tan equivocados. Tal vez aquella Navidad, el diablo sí paseaba por mi vecindario en esas frías noches de invierno. Pasamos años muy difíciles cuando mi madre se separó de mi papá. Mi mamá tuvo que aceptar toda clase de trabajos e incluso a veces más de uno a la vez para poder mantenernos a mi hermano y a mí, que apenas teníamos 6 y 8 años respectivamente. Esto que les voy a contar no fue una historia mía, sino una historia que vivió mi madre aquel invierno. Ella rehúye mucho todo lo que tenga que ver con lo paranormal. ¿Y quién diría? Ella fue protagonista de uno de estos relatos. Aquel 24 de diciembre, mi mamá estaba sumamente apurada. Recientemente había entrado a trabajar a una empresa ubicada sobre la carretera, a las afueras de la ciudad en que vivimos. Aquel día todo había salido mal. Errores humanos y administrativos extendieron la jornada de trabajo de mi madre hasta un punto en que terminó quedándose prácticamente sola en la empresa, únicamente acompañada del contador y del guardia de seguridad, ya que todos se habían retirado temprano en esa fecha. ¿Segura que no necesitas que te acerque a algún lado, Rosa?, le preguntó el contador a mi madre cuando por fin se retiraron cerca de las 10 de la noche. Mi mamá dijo firmemente que no. No tenía mucho de estar trabajando ahí y no sentía la confianza necesaria para irse en el auto de aquel hombre. Mujer de antes, ya saben. ¿Cómo una señora sola se iba a subir al auto de un hombre casado? Por ilógico que parezca, mi mamá prefirió irse caminando a la casa. Calculó que a paso ágil tardaría 1 hora, y era el tiempo justo para llegar a cenar con nosotros antes de la medianoche. No lo pensó mucho y comenzó su andar. Aquella carretera transitada de día, durante la noche se había vuelto un camino sumamente solitario y silencioso. La luna menguante alumbraba muy poco y no podía verse mucho más allá de la carretera y los encinos y arbustos que la bordeaban. Había pasado solamente media hora. Mi mamá apenas llevaba andada la mitad del camino cuando empezó a escuchar un ruido que comenzó a ponerla nerviosa. Era el sonido de la vegetación y ramas rompiéndose. El sonido justo como el que haría alguien o algo caminando a la par de ella, pero por el campo, después de la línea de árboles. Mi mamá ya venía andando a un paso apresurado, pero acelerar en ese momento era la única opción viable para ella en aquel oscuro y solitario paraje. Se quitó entonces los zapatos y comenzó a caminar así, sin calzado sobre la carretera, para poder avanzar a mayor velocidad, sin importarle romperse las medias que traía puestas. Al llegar a una curva donde los árboles se levantaban mucho más, el mayor terror de mi madre comenzó a volverse realidad.
aquellos ruidos. Aquello que parecía únicamente el sonido de crujidos de la vegetación y que podrían en todo caso tratarse de algún animal o de la propia imaginación de mi mamá, comenzaron a estar acompañados de voces. Voces que claramente eran las de dos hombres que se acercaban con intenciones terribles para ella. Mi mamá comenzó a sudar frío y prácticamente empezó a llorar, a pesar de que no tenía visión alguna de sus perseguidores. Sabía que aún le faltaba mucho camino, pero ¿qué iba a hacer? ¿Esperar ahí a que la atacaran? No. Mi mamá entonces comenzó a correr por aquella curva sinuosa, mientras las voces de aquellos que se sabían descubiertos le gritaban improperios. Corrió hasta salir de aquella curva, un poco aliviada de que aquellas voces se habían quedado atrás. Pero ella sabía que su condición física era pésima y no podría seguir corriendo el resto del camino. Escuchó que le gritaron. Escuchó que aquellos hombres molestos venían de nuevo tras de ella. Comenzó a analizar sus opciones. Pensó que tal vez le convenía más cooperar y no oponer resistencia a fin de sobrevivir. De pronto, algo brilló desde atrás de ella. Una luz cálida la iluminó por la espalda. Se dio cuenta. Eran dos luces. Dos faros de un automóvil que parecía haber salido de la nada y que se encendieron con toda la potencia que tenían. Mi mamá giró la cabeza para gritar por auxilio. También, por supuesto, insegura de que aquella persona que venía manejando fuera alguien honesto o un cómplice de aquellos maleantes. Era un taxi, el carro que se orilló junto de ella. Adentro, un hombre ya mayor, de gesto muy cálido, manejaba el vehículo. Le dijo que se subiera con una sonrisa que le inspiró mucha confianza y ternura a mi mamá. Ay, oiga, ¿pero a quién se le ocurre andar sola por aquí, doñita?, le dijo aquel taxista, en lo que pareció más bien un cálido consejo en lugar de un reproche. Mi mamá volteó y por el vidrio de atrás pudo ver iluminados por las luces del auto a dos hombres saliendo de los matorrales. Parecían indigentes, pero tenían un aspecto grotesco y desagradable, del tipo de personas que tienen la maldad dibujada en la cara. Fue un error. Fue un error, le respondió mi mamá al chofer para después llorar un poco. Ante las lágrimas de mi mamá, aquel señor le preguntó en dónde vivía, y después de decirle que vivía en la colonia vecina a él, aquel buen hombre se ofreció a llevarla hasta la casa de mi prima, que era donde nos estábamos quedando. Eran las 11:10 de la noche cuando mi mamá abrió la puerta de la casa. Venía totalmente descompuesta y claramente afectada por lo que había pasado, pero sus primas la consolaron y aquella velada concluyó feliz, todos celebrando una Navidad muy significativa en familia. Al día siguiente, mi mamá no quería dejar las cosas así. Entre la plática de camino a casa, aquel hombre le había dicho en qué calle vivía. Así que con una de sus primas, mi mamá se fue a buscar a aquel señor con algunos trastes llenos de comida de la que se había preparado en casa.
El taxi de aquel hombre tenía una placa que terminaba en 12, y la calle en la que supuestamente habitaba no era muy larga. No sería difícil encontrarlo, o que alguien lo conociera por su descripción. Efectivamente, al llegar no les tomó mucho encontrar el taxi, pero, para sorpresa de mi madre y de mi tía, aquel auto en el que había viajado mamá la noche anterior estaba convertido en una chatarra. Era prácticamente el cascarón de un auto que no era nada funcional. La placa oxidada aún podía distinguirse perfectamente. Mi madre se sintió confundida, pero sin saber mucho de carros, simplemente pensó que tal vez ya tenía aquel señor un carro nuevo. Tocó a la puerta y abrió una joven, tal vez de la misma edad que mi mamá. Buenas tardes. ¿Está don Augusto? Le vengo a dejar unas cosas, dijo mamá, pero solamente se encontró con una cara de extrañeza de aquella muchacha, quien le pidió que esperara un poco. Unos minutos después, una señora de unos 60 años salió de aquella vivienda. Confundida y tal vez algo molesta, le preguntó a mi mamá a quién buscaba y por qué. Mi mamá no tuvo reparo en responder a sus preguntas, pero al terminar de hacerlo, notó que aquella mujer había dejado escapar un par de lagrimitas en su mejilla. Ay, señora, no le puedo dar a mi marido lo que trajo usted. Augusto falleció hace 11 años. Le respondió, y ante la mirada extrañada de mi mamá, la señora la invitó a pasar a su casa. Adentro había muchos niños corriendo, y a juzgar por mi madre, había miembros de 3 familias reunidos esa tarde. Mire, ahí está mi viejito, le dijo aquella mujer, señalando un altar que tenían en un librero, donde la foto de aquel señor, de aquel chofer de la noche anterior, era la pieza central. Mi mamá no supo qué hacer. Sintió por un momento que las fuerzas de las piernas se le iban y una oleada de calor le recorría de inmediato el cuerpo. Creyó que se iba a desmayar. Tenemos 3 hijas. Una de ellas, mi Yola, casi fue atacada en un camino también. Ay, supongo que por eso Augusto la ayudó a usted, le dijo aquella mujer, mientras todos sus familiares ahí reunidos la veían con extrañeza. Mi mamá la tomó del brazo y le dijo que tal vez estaba en lo correcto. Sacó los toppers de comida. Les dijo que no era mucho, pero que quería dejarles aquello como agradecimiento. Aceptaron aquella comida y mi mamá y mi tía salieron entonces de ahí con más preguntas que respuestas. Preguntas que duraron muchos años en la cabeza de mi madre. Preguntas que nunca pudo resolver, pero que eventualmente terminó olvidando y agradeciendo por haberse encontrado a ese ángel de Navidad aquella noche oscura. Bendiciones y feliz Navidad para todos.